Tema 9. La población y los movimientos migratorios. ¿Qué vamos a aprender? Pues en esta primera parte del vídeo vamos a ver lo que es la demografía y qué factores físicos o humanos y demográficos afectan al crecimiento de la población. La población mundial en crecimiento. En este tema vamos a estudiar la demografía, pero primero tenéis que saber lo que significa demografía. Viene de una palabra griega, demo significa pueblo y grafía escribir, por lo tanto es la descripción de la población. Si nos metemos en la página World Meter Population, podréis ver cómo va avanzando la población a nivel mundial. Podéis observar cómo casi llegamos a los 7.900 millones de gente o de personas en el mundo. La población de un país o de un área es el número de personas que viven en ese país o en ese área. Es decir, los 7.900 millones en el caso de estudiar la demografía o la población mundial. Con este gráfico podéis observar cómo la población mundial ha crecido de forma drástica a partir del siglo XIX. ¿Y por qué? ¿Por qué se ha debido este crecimiento tan rápido a partir del 1800? A finales del siglo XVIII y ya principios del XIX se extiende por el mundo, sobre todo por los países desarrollados, la revolución industrial. Esto significó un mejor acceso, por ejemplo, al agua limpia, lo que redujo las enfermedades. También hubo mejoras en la salud y en las vacunas. Y también mejoras y nuevos inventos en la agricultura y en la manufactura de productos. Esto significó más producción y por lo tanto mejor alimentación y abastecimiento, haciendo que la población creciese mucho. La población mundial no se distribuye de forma equitativa, es decir, que hay unas zonas más pobladas que otras. En demografía esto se estudia con la densidad de población. Aquí tenéis su fórmula. Para calcular la densidad de población de un lugar se tiene que coger el número de personas que viven en ese país o en esa zona y dividirlo por el área en kilómetros cuadrados que ocupa ese país y esa zona. Al final de vuestro libro podéis encontrar una tabla donde aparece el área en kilómetros cuadrados y la población hasta el año 2020. De esta manera se calcula la densidad de población. En el caso de España nos da unos 94 personas o habitantes por kilómetro cuadrado. Como veis, no es demasiado elevada si lo comparamos con, por ejemplo, países como Mónaco, ya que es un microestado que apenas tiene 2 kilómetros cuadrados. Por eso su densidad de población es elevadísima, 19.000 personas por cada kilómetro cuadrado. Es debido a que su área es muy pequeña. Si nos fijamos en Estados Unidos, al ser un país muy grande, su densidad de población es de 36 habitantes por kilómetro cuadrado, a pesar de que tiene mucha población, pero también tiene mucha área, por eso su densidad de población es baja. De los casi 8.000 millones de personas que habitan en el mundo en la actualidad, casi el 90% viven en el hemisferio norte. Y el 80% lo hace entre los grados 20 y 60 latitud norte. Ya solo Asia cuenta con el 60% de la población. En parte es normal que la población se concentre más en el hemisferio norte, ya que si nos fijamos en el mapa, el número de tierras emergidas, es decir, de continente, es mayor en el hemisferio norte que en el sur. ¿Pero dónde vive más la gente? Pues la población se concentra principalmente en el litoral, es decir, en las costas, y también lo hace por debajo de los 500 metros de altitud, es decir, que no les gustan mucho las grandes altitudes. Los grandes vacíos demográficos, es decir, donde poca gente vive, son en las zonas frías y glaciales y también en las zonas desérticas o muy cálidas y húmedas, como las zonas ecuatoriales, o hemos dicho también en las zonas frías de montaña. Vamos a ver, por tanto, cuáles son esos factores físicos que afectan a la población. Primero, el clima. Las bajas temperaturas de los polos o la sequedad de los desiertos o la gran humedad y la frondosa vegetación de las zonas ecuatoriales explican que sean desiertos humanos, es decir, que poca gente habite en ellos. La latitud.
Como hemos dicho, el hombre se concentra principalmente en las zonas templadas, huyendo de esas zonas cálidas y frías, buscando ese confort climático. La altitud. La excesiva altitud, estamos hablando de más de 6.000 metros, hace que la densidad humana decrezca claramente con la altitud, salvo en ciertas zonas tropicales o ecuatoriales, donde es preferible vivir en zonas un poco más altas para hacer que la temperatura sea más agradable. Recordad que cada kilómetro que ascendemos, la temperatura disminuye 6 grados. Por eso, en las zonas de mucho calor, como en el Ecuador, la gente puede vivir en las laderas de las montañas, haciendo que la temperatura sea más templada. El relieve. Como hemos dicho, la población prefiere vivir en las zonas litorales, donde las temperaturas son suaves y además hay más salidas comerciales gracias a los puertos marítimos. Recordad que el mar suaviza las temperaturas. También el hombre prefiere las zonas cercanas a los ríos. Catástrofes naturales. El hombre se suele alejar de las zonas de peligro, como volcanes, terremotos, inundaciones. Aunque es cierto que cada vez más la tecnología humana plantea soluciones como edificios flexibles y adaptados a los terremotos, como los que se desarrollan en Japón. Ahora vamos a ver qué factores económicos o humanos existen para que la población se asiente más en unos lugares que en otros. Históricos culturales. Ya desde la época neolítica, es decir, cuando el hombre se hizo sedentario, y después con la revolución industrial, se aprecian grandes focos de concentración mundial de población, como por ejemplo las zonas del Nilo, es decir, lugares cercanos a ríos, donde el hombre lleva años o milenios invirtiendo mucho capital y trabajo para mejorar esas zonas y habitar esas zonas. Razones económicas. El hombre prefiere vivir en zonas donde haya una variedad de recursos, ya sea en las llanuras, en los valles fluviales o también en zonas donde haya muchos minerales o buenas comunicaciones y salidas al mar. Hemos estudiado los factores físicos y humanos que afectan a la población, pues ahora vamos a estudiar los factores propiamente demográficos, estos que hacen que la población crezca o decrezca. Son tres principalmente: la tasa de natalidad, es decir, el número de nacimientos, la tasa de mortalidad, es decir, el número de defunciones, y los movimientos migratorios. Los demógrafos o geógrafos utilizan dos maneras para medir el número de nacimientos que hay en un país o en un área. Primero tenemos la tasa de natalidad, que se mide en número de nacimientos por 1000 personas en un año. Tenéis que conocer la fórmula. La tasa de natalidad sería el número de nacimientos que ha habido ese año en ese lugar entre la población total de ese país o de ese lugar y multiplicado por 1000, ya que es una tasa. Como podéis observar en la imagen, una tasa de natalidad alta significa mayor de 30 por 1000 nacimientos en ese año. Una tasa de natalidad baja sería a menos de 15 por 1000 de nacimientos ese año. Por eso, los países subdesarrollados o pobres, sus tasas de natalidad rondan el 30 o el 40 por 1000. Los países que se están desarrollando o en vías de desarrollo, en torno al 16 y 30 por 1000. Y los países más ricos y desarrollados, como España o Europa, sus tasas de natalidad son inferiores al 15 por 1000. Aquí podéis observar cómo la tasa de natalidad de España en el año 2019 es de 7,62 por 1000, es decir, que han nacido 7,6 niños por cada 1000 habitantes. Como hemos dicho, es menor a 15 por 1000, ya que es un país rico y desarrollado. Fijaros ahora en la tasa de natalidad de 2018 de Egipto. Es del 26,38 por 1000, por lo tanto estaría dentro de esos países en vías de desarrollo. Otra de las fórmulas que utilizan los demógrafos es la tasa de fecundidad o de fertilidad. Esta mide el número medio de niños que tiene cada mujer en su vida en ese país o región.
Y la fórmula la tenéis aquí. Sería el número de nacimientos en un año en ese país o región entre el número de mujeres que existen en ese país, en ese lugar, entre los 15 y los 49 años, porque se considera la edad fértil de la mujer. Y también, al ser una tasa, se multiplica por 1000. La tasa de fecundidad es muy útil para conocer el número de hijos por mujer de un país. La tasa de fecundidad de España en el año 2018 es de 1,26 hijos por mujer. Esto no significa que cada española mujer entre los 15 y los 40 años o 49 años tenga 1,2 hijos, sino que se trata de una media. Para asegurar la descendencia de un país, al menos se deberían tener 2 hijos por mujer, ya que la pareja que fallecería dejaría en el país o en el lugar 2 hijos más, que serían su descendencia poblacional. Como veis, en los países ricos o desarrollados, el número de hijos es menor a 2. En cambio, podemos observar cómo la tasa de fecundidad, por ejemplo, en un país como Egipto, supera los 2, de media 3,3 hijos por mujer. Aquí podéis observar cómo otros países como Arabia Saudí también supera los 2 hijos por mujer y en Etiopía llega a los 4. Es decir, que los países más pobres o subdesarrollados tienen una tasa de fecundidad mayor. Eso implica mayor también población. Como podéis observar en esta tabla, la tasa de natalidad varía mucho de un país a otro. Normalmente las mujeres en los países pobres tienen más niños de media que las mujeres de los países ricos. ¿Por qué? Hay varias razones. Normalmente en los países pobres, los hijos pueden ayudar al trabajo o cuidar a los padres cuando estos sean mayores. También significa que a mayor número de niños, mayor número de supervivencia, ya que en el caso de que alguno fallezca por la alta mortalidad infantil, tendrás hijos de más que puedan ayudar a la familia. Otro motivo es que en los países menos desarrollados tienen un menor acceso a los servicios como los anticonceptivos o una menor educación en temas de cómo evitar embarazos no deseados. Otra razón es que se tienen más hijos normalmente aquellas culturas o civilizaciones más religiosas. Por ejemplo, los musulmanes o los católicos suelen tener más hijos que las personas que son ateas. Además, en los países ricos y desarrollados, las mujeres jóvenes se concentran principalmente en su vida y en su carrera y empiezan a tener hijos más tarde, a una edad más madura. Y cuando tienen hijos suelen tener un número menor de hijos, 1 o 2. Como hemos dicho, si las mujeres tienen 2 hijos, la población se mantendrá estable, ya que la pareja fallecerá y dejará otros 2. Esto significa que la población ni crece ni decrece. En cambio, si se tienen menos de 2 hijos, la población decrecerá en el largo tiempo. Pasamos ahora a hablar de la tasa de mortalidad. Es el número de fallecidos en un año entre la población total de ese lugar, por 1000, ya que es una tasa de mortalidad. La otra tasa de mortalidad muy importante y muy interesante para los demógrafos es la tasa de mortalidad infantil. Aquí tenemos que ver el número de fallecidos de niños menores de un año que han fallecido en ese año que estemos estudiando, entre el número de nacimientos que se han producido en ese año, y como es una tasa por 1000. Esta tasa de mortalidad infantil es muy interesante, ya que en los países más pobres o subdesarrollados es muy elevada. Eso significa que no tienen buena sanidad y que los nacimientos o los partos son complicados, haciendo que los niños fallezcan en su primer año de vida. En cambio, en los países ricos y desarrollados con muy buena sanidad y hospitales, la tasa de mortalidad infantil es muy baja, es decir, pocos niños mueren menores de un año. En cuanto a la tasa de mortalidad, es decir, el número de fallecidos en un año entre la población total por 1000, consideramos que es alta si os da un resultado del 15 por 1000, es decir, más de 15 personas por cada 1000 habitantes mueren, significa que la mortalidad es elevada. Consideramos que es baja si es menos de 10 personas por 1000.
En cuanto a la mortalidad infantil, consideramos alta aquellos países que tienen 150 por 1000, es decir, 150 niños de cada 1000 habitantes mueren ese año. Es baja si es menor del 15 por 1000. En esta tabla podéis observar el ranking de los países con la tasa de mortalidad infantil más elevada del año 2017. A la cabeza tenemos Afganistán, con más de 110 niños por cada 1000 habitantes que fallecen. Como veis, son países asiáticos o africanos en su mayoría. En cambio, en esta tabla tenemos países que pertenecen a Europa. A la cabeza está Turquía. Recordad que Turquía tiene una parte que es europea y otra asiática, por eso aquí la han recogido. Tiene 16 niños muertos por cada 1000 habitantes en el año 2020. Aún así no es muy elevada, pero como veis, principalmente países de la Europa del Este como Moldavia, Albania, Rumanía, son los que tienen mayor mortalidad infantil dentro de Europa, aunque sigue siendo bastante bajita si lo comparamos con esos países que hemos visto de Asia o de África. Recordad que los países más ricos, con mejor sanidad, tienen menores muertes de estos niños menores de un año. En rasgos generales, la mortalidad ha descendido a nivel mundial, debido principalmente a que cada vez menos gente muere por inanición. También cada vez hay más y mejores accesos al agua limpia, ha mejorado la salud, nuevos medicamentos y tratamientos. Otro de los indicadores que es muy útil a los demógrafos y a los geógrafos es la esperanza de vida. La esperanza de vida es el número promedio de años que nos quedan por vivir a los que hemos alcanzado una edad determinada y hace referencia a los nacimientos, por eso se llama la esperanza de vida al nacer. Por eso, la esperanza de vida de una persona que nació en España en 1984 es diferente a la persona que haya nacido en el 2006 o en el 2020. En 1984, esa persona que nació en España tiene un promedio de edad de vida de unos 76 años. En cambio, si has nacido en el 2006, tu promedio o esperanza de vida ya alcanza los 80 años de edad. Y en el 2020 serían los 82 años de edad. Esto es un promedio. Recordad que eso no significa que todas las personas nacidas en el año 2020 vayan a vivir 82 años, pero esa es la esperanza de vida teniendo en cuenta esos factores económicos, sociales, de sanidad y mejoras. Fijaros cómo según la OMS, la Organización Mundial de la Salud para el año 2020, España es de los países que más esperanza de vida general tienen, llegando casi a los 84 años de edad, por detrás y muy cerca de Japón. En cambio, al final de la tabla nos encontramos a países como Sierra Leona, Lesoto, Chad, República Centroafricana, todos países africanos de ese tercer mundo, cuya esperanza de vida, fijaros, en Sierra Leona, 43 años al nacer. Por último, necesitamos conocer el saldo migratorio que afecta también a la población. Se consigue viendo el número de inmigrantes, recordad que los inmigrantes son las personas que entran en el país, menos el número de emigrantes. Los emigrantes son las personas que salen de ese país. Si es positivo, mayor número de inmigrantes, y es negativo si es al contrario. Aquí termina la primera parte del tema 9, la población.